Comienzo en esta mañana con una pregunta. ¿Sabías que Dios te ama? Su amor es tan grande que aquellos que lo han experimentado, incluyendo los autores de la Biblia, afirman que no es que el amor de Dios sea grande, no es que Dios me ame, es que Dios es amor. Imagínense ustedes decir eso de alguien. No es que sea tu nombre, no sea una característica que te identifica. No. Es que Él es amor. Muchas personas, no obstante, batallan con la inseguridad y se preguntan si Dios verdaderamente los ama. ¿Hay quien tiene esa pregunta? Tal fue el caso de Elías, el gran profeta que Dios usó para desplegar su poder ante los 450 servidores de Baal. Recordarán ustedes ese enfrentamiento que se encuentra ahí en Primero de Reyes capítulo 19. Pero cuando escuchó que la esposa del rey de Israel, Jezabel, había ordenado perseguirlo y matarlo, ¿qué hizo Elías? Huyó. Era demasiado que una reina se dispusiera a matarlo. Y era demasiado porque él había visto cómo los muchos profetas también como él, que habían seguido el camino del Señor, habían sucumbido a las manos de esta terrible y tenebrosa reina. Abrumado por la soledad, abrumado por la sensación de desprotección, en el desierto encontró ahí la sombra de un árbol, de un enebro, y bajo esa sombra se cobijó. Estando descansando, desfallecido, batalló con pensamientos de suicidio. Sí, también los siervos de Dios pueden pasar por esta etapa. Y le pidió a Dios que le quitara la vida. El profeta de fuego, el profeta del poder, el profeta de las señales, de la victoria, se quedó sin fuerzas. Y yo te pregunto, ¿cuántos no han pasado por procesos similares a este? No todos reaccionan de la misma manera. Unos, como Elías, se deprimen. Otros endurecen su corazón y no pocos desisten. A ti, que hasta hoy permaneces, te traigo una pregunta para reflexionar. ¿Qué hace Dios por nosotros en medio de nuestras más duras batallas? ¿Qué hace el Dios que nos acompaña? El Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo cuando nos encontramos en una crisis. Cuando experimentamos sufrimiento y dolor. Pues bien, justo como ocurrió con Elías, el Señor nos sostiene para que resistamos y en el proceso nos corrige para que crezcamos. Porque, iglesia, hoy quiero hablarte de un Dios bueno, amoroso, de un Dios que corrige al que ama. Y para hablarte del Dios nuestro que corrige
a los que ama, que disciplina a los que ama. Quiero invitarte a leer la epístola de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, versículos del 3 al 6. Hebreos 12, versículos del 3 al 6. Leamos la palabra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos dicen amén? Dios, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú hoy hables a nuestros corazones, Señor, que traigas algo nuevo para nuestras vidas, que nos permitas ver aquello que tú quieres que nosotros veamos y cambiar precisamente aquello que estorba en nuestros corazones. Siembra, Señor, como semillas esta palabra en el fértil terreno de nuestros corazones y que haya fruto para vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Palabras fuertes para momentos fuertes. Los creyentes hebreos, estos a los cuales se les escribe la carta, estaban pasando por periodos de sufrimiento y persecución, tanto de las autoridades civiles como las religiosas. Algunos de ellos habían sufrido cárcel, otros privación de sus bienes, otros estaban sufriendo el escarnio público, así que se vieron tentados a regresar a su antigua vida. Así que se vieron tentados a regresar a sus leyes y costumbres antiguas. Las familias cristianas, ellas tenían nostalgia de sus raíces judías. Estos cristianos hebreos por un momento quisieron regresar a la anterior vida que ellos tenían. Pero el autor de esta carta, de gran corazón pastoral, los anima, también nos anima a permanecer firmes en el evangelio. Nuevas pruebas y dificultades vendrán, así que hoy es el momento de crecer. La pregunta es: ¿estaban listos los cristianos hebreos para el alimento sólido o aún debían ser nutridos con leche de niños recién nacidos? ¿Estamos nosotros listos para el alimento sólido? Pregúntale a tu hermano: ¿estás listo para el alimento sólido? Mira, le quieres dar a tu hermano una cucharada de arroz con carne de res, platanito. ¿Quiere? Cógele la mano, cógela. Y dile a tu hermano: Dios corrige al que ama. Ay, papá. La escritura que hoy nos ocupa resalta 3 principios aplicables a momentos de dificultad y crisis en la vida cristiana. Así que hoy yo vengo a hablarle a gente que está en medio de la batalla, pero que tiene el cinturón ajustado. ¿Sí? En primer lugar,
Estos son los tres principios, te los voy a comentar brevemente y después pasamos a desarrollarlo. En primer lugar, la corrección es una señal del amor de Dios. En segundo lugar, la corrección es una oportunidad de crecimiento. Y en tercer lugar, la corrección es un incentivo para continuar. Si tú quieres ver tu carácter forjado, si tú quieres crecer en tiempos tempestuosos, vive estas grandes verdades. Y te aseguro que no hay diablo que se levante, no hay fuerza del enemigo que se levante contra ti, donde quiera que tú te encuentres. Si tú estás viendo al Dios que te corrige en medio del proceso, los que se levantan contra ti caerán. Caerán donde quiera que te encuentres. El apóstol Pablo afirmó que el evangelio para muchos es locura y piedra de tropiezo. Por lo tanto, si el mensaje del evangelio no confronta, no ofende, no es tropiezo, algo le está faltando. Así ocurre también con cada verdad que se desprende del evangelio. Recordemos por un momento el primer principio. Una verdad que ofende, una verdad que puede ser piedra de tropiezo. Y es esta: la corrección es una señal de amor. ¿Cómo ustedes creen que reaccionarían muchas personas al escuchar estas palabras? Oye, ¿a qué tú vas a la iglesia? Yo voy a ser corregido por el amor de Dios. ¿Estás loco? Muchos fruncirían el ceño. Los llamados cristianos progresistas dirían que esto es una teología opresiva y patriarcal. Otro día leía a un joven hablando de Jesús y él decía: Jesús es no binario. ¿Qué cosa es eso? Porque la gente quiere a su Dios, la gente quiere a su Jesús, la gente quiere a su Cristo. No quiere al Cristo de la cruz, no quiere al Cristo de la resurrección, no quiere al Cristo de la gloria, no quiere al Cristo que acompaña y que está a nuestro lado. Quiere a su propio Dios. Muchos hijos escuchan esa expresión: la corrección es una señal de amor. Y entonces a lo mejor te dicen: papá, tú no me amas. Mamá, tú no me amas cuando me disciplinas o me corriges. Y otros simplemente ignorarían estas palabras, porque algunos sienten que no necesitan ningún tipo de corrección. ¿Lo sabías? Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos enseña que la corrección, y tal como escribe el autor de la epístola a los Hebreos, citando al proverbista, que la corrección es una señal del amor de Dios. De hecho, el autor de Hebreos se apoya en el escenario doméstico para explicarnos esta verdad teológica. La corrección es una acción que acompaña la crianza de los hijos en todo su desarrollo. Recibir corrección es participar de la conexión más cercana e íntima que un niño puede disfrutar, que es aquella que establece con su padre y con su madre. Papá y mamá, corrige a tus hijos. Ay, pastor, es que yo los amo tanto. Por eso, corrígelos. Precisamente por eso, porque los amas. Rechazar la corrección es rechazar el amor de nuestros padres.
Y es hacia este lugar donde nos invita el autor de Hebreos para explicarnos por qué la corrección es una señal de amor. Así que aceptar la corrección de nuestros padres es honrarlos y es reconocer su amor para con nosotros. Entendamos el sentido de la Escritura. Si Dios no nos corrige, es porque somos bastardos. Quien no te ama, no te corrige porque tú no le interesas. Pero el sentido es este, que si Dios nos corrige, es porque verdaderamente somos sus hijos. Es una convicción. Dios se interesa por mí. Dios me corrige. Dios forma mi carácter. Claro, porque Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Con el principio vienen dos consejos. El primero es no menospreciar ni tomar a la ligera la corrección del Señor. En su exhortación a la obediencia, el proverbista, en Proverbios 3:7, nos enseña esta palabra. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué vamos a lanzarnos a un proyecto de vida? Y con esto quiero hablar a tu corazón. ¿Por qué vamos a lanzarnos a un proyecto de vida que claramente va en sentido contrario a la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué voy a comenzar algo que yo sé que su meta, su propósito, lo que me demanda y lo que exige de mí, me pone en oposición al consejo de Dios? ¿Con qué esperanza ingenua nos movemos al creer que lo que mal comienza puede terminar bien? ¿Por qué nos lanzamos con esa esperanza? Dios puede corregir lo que mal comienza, sí, pero tú siempre comienza bien y deja que el Señor corrija tu camino mientras los tiempos difíciles se avecinan. Dios es Padre para nosotros y su consejo es perfecto. Dice el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero yo te digo, honra a tu Padre que está en los cielos y Dios te alargará los días en esta tierra y en la venidera. El segundo consejo que se deriva de este primer principio, de entender que la corrección es una señal de amor, es que cuando llegue la corrección no debemos amedrentarnos. Tratemos de no amedrentarnos. Y este es precisamente uno de los grandes desafíos de la vida cristiana. Frecuentemente nuestras primeras reacciones cuando vienen las grandes batallas, cuando vienen las crisis, generalmente nuestras primeras reacciones son la tristeza. ¿Por qué me pasa esto? O incluso la rebeldía. Ya no soporto más esto. Pero, ¿por qué por una vez no nos detenemos y pensamos que a nuestro lado hay un Padre que nos está guiando? ¿Por qué por un momento no decimos al problema, pausa, control, mi Dios está conmigo, Señor, ayúdame a entender cómo esta crisis en mi vida
lo que me muestra precisamente es tu amor. Ayúdame a crecer. La corrección que Dios nos ofrece en su palabra tiene un propósito que no podemos ignorar. Y esta es la razón por la cual no podemos amedrentarnos, porque tenemos que mirar un poco más allá y darnos cuenta que la corrección de Dios es una oportunidad para crecer. ¿Qué es el segundo principio? Todos quieren crecer. ¿Quién no quiere crecer? Pero no todos comprenden el dolor que acompaña el crecimiento. Esa es la gran diferencia. Los niños se pasan la vida queriendo ser adolescentes. Yo contaba los días para cumplir 13 años, 14 años, 15 años, porque cuando yo cumplía 13 o 14 años, mi mamá me dejaba llegar media hora más tarde a la casa. Empecé a las 10 de la noche. Después, un año después, 10:30. Después, y así. Y uno de niño dice, oye, tengo unos deseos grandes para hacer lo que yo quiera. Y entonces te atrapa la esposa, te atrapan los hijos y te das cuenta que no puedes hacer lo que quieras nunca. Y entonces miras a los niños y dices, mira qué libres son, chicos. De la misma manera, la madurez cristiana implica pasar por etapas de crecimiento donde tendremos que deshacernos de patrones destructivos. Al principio será doloroso, pero ¿saben qué? Cuando llegas a una etapa nueva en tu vida, si has experimentado crecimiento, cuando la pasas, eres más fuerte. Esto dice Hebreos 12:11, una palabra fuerte, pero también para un momento fuerte. Miren lo que nos escribe el autor de Hebreos en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que al principio puede parecer que estoy recibiendo un trato injusto, que Dios no me ama verdaderamente, que mis padres no me aman verdaderamente. Pero cuando somos ejercitados, cuando somos entrenados, en otras palabras, cuando Dios nos pone una y otra batalla, una y otra crisis, una y otra prueba, uno y otro desafío, poco a poco, Dios nos fortalece tanto que ahora nuestro crecimiento da fruto de justicia para aquellos que nos rodean. Vamos a ver 3 maneras, porque es muy fácil decirlo. O sea, ¿hasta qué punto el dolor, hasta qué punto el sufrimiento es una oportunidad para crecer? Porque si decimos que la corrección es una oportunidad para crecer, pero en medio de la corrección lo que vemos es el dolor, muchas veces experimentamos. ¿Cómo es esto una oportunidad para crecer? ¿Cómo cuando tengo el dolor, en lugar de rendirme completamente, puedo decir, Padre, me duele, pero cómo esto me ayuda a crecer? Ayúdame a entender. Bueno, quiero mostrarte 3 maneras bíblicas en que los cristianos somos ejercitados en la disciplina y la corrección. En primer lugar, el dolor que experimentamos en las crisis y las pruebas nos permiten crecer, no de cualquier manera, nos permiten crecer con humildad y dependencia de Dios. Al sufrir una pérdida, que muchos de los que estamos acá hemos sufrido pérdidas innombrables, sabemos
que solo Dios puede darnos fuerzas para continuar. Solo Él, más nadie. Así que en el dolor, yo me agarro del Señor y le digo, papá, no puedo seguir. Pero si tú me das fuerza, yo puedo. El propio dolor nos enseña a ser más compasivos con los que nos rodean. Porque cuando hemos experimentado la ruptura, cuando hemos experimentado el quebrantamiento, cuando hemos experimentado la separación, entonces podemos entender a los quebrantados, a los que sufren y a los que tienen el dolor. Además, es una oportunidad para identificarnos con Cristo, para identificarnos con sus padecimientos, como nos enseña Pablo en Filipenses 3:10. ¿Acaso no llevo en mi cuerpo las marcas y las heridas del Señor? Entonces me identifico con el Señor en medio del dolor. Y recuerda esto, que es una verdad que te va a hacer ver la crisis y la batalla de una manera diferente. El dolor cambia nuestra perspectiva de lo pasajero a lo eterno, de lo secundario a lo esencial de la vida. Esto puedes aprenderlo con tu propia experiencia o también lo puedes aprender cuando llegas a una funeraria. Y de lo que se habla en la funeraria es de lo verdaderamente importante. Porque todo lo demás, por lo que muchas veces uno lucha, no se lo lleva. Y a lo mejor lo verdaderamente esencial, a eso no le dedicamos el tiempo suficiente. El dolor nos lo enseña. Necesito recordarte, como Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está la perspectiva, el contraste, el cambio. La segunda manera bíblica en que somos ejercitados en la disciplina y la corrección es a través de la fraternidad y el servicio mutuo. Y aquí ahora, abróchate el cinturón, porque Proverbios 27:17 nos resume perfectamente el espíritu de este correctivo. Esto dice Proverbios 27:17. Esto lo usaba mucho un pastor que yo conocí. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En pocas palabras, ¿sabe quién tiene la lima que tú necesitas? Tu hermano. ¿Sabe quién sabe la lija que tú necesitas? Tu hermano. Y a veces necesitamos lija de 1000, que es una lija finitica, que es para limar unos perezas. Pero a veces necesitamos una lija de 60. ¿Sabe cuál es la de 60? Ernesto, si me equivoco, corrígeme. Es una cuando te la pasa, te raspa de una manera indecible. Bueno, ¿quién tiene la lima que tú necesitas? Tu hermanito que tanto amas. Hay un momento en que tu relación fraternal con él, tú vas a decir, mi hermano, suave, porque te va a limar. Pero, ¿qué va a pasar cuando el rostro de tu hermano sea limado con la lija que tú tienes? Se va a perfeccionar también. Y así como tu hermano tiene la lima que tú necesitas, tú también tienes la lima que necesita tu hermano. Necesitamos a nuestros hermanos para crecer. Necesitamos a nuestros hermanos para ser corregidos. Mira, si tú ves a tu hermano caer en el error, lo ves en una falta, no es una muestra de amor ignorar lo que está haciendo con su vida para que siga en el error y la falta.
Es una muestra de amor cuando tú te acercas a él y le dices, hermano mío, estás en una falta. Necesitas que el Señor haga algo en tu vida. Pero si tú rechazas esa corrección, entonces también estás rechazando al que te ama. Porque el que te ama, que es Dios, quiere corregirte. En tercer lugar, o la tercera manera bíblica en que somos ejercitados en la disciplina y la corrección, es la palabra de Dios. Esto le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Ahora, ¿para qué es la escritura? ¿Qué propósito tiene la escritura? O en palabras de Pablo, ¿para qué es útil? Bueno, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Acaso no necesitamos la sabiduría y el discernimiento para crecer? Bueno, la palabra de Dios es el lugar perfecto para ser entrenados, corregidos, instruidos y guiados. Abre la palabra de Dios. Instrúyete por medio de ella. Deja que la palabra traiga transformación y vida. El propio escritor a los Hebreos dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando entra, descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Yo estaba a punto de dejar a mi familia, pero la palabra me pidió que perseverara. Yo estaba a punto de caer, pero la palabra de Dios me alentó y me animó a que continuara. Yo estaba siendo tentado a tomar lo que no es mío, pero la palabra de Dios me dice, no robarás. Yo estaba tentado a agraviar a mi prójimo, pero la palabra me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo estaba alentado a construir un imperio de maldad en mi mente, a articular pensamientos contra mi prójimo, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu que está en nosotros nos da poder y autoridad para derribar toda fortaleza que se quiere levantar en medio nuestro. Esa es la palabra de Dios. Los hombres y sus obras van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. La imperiosa necesidad de crecer sin pausa se debe a algo, y es que aún no hemos terminado la carrera. Tú pudieras pensar, pastor, ¿cuándo se acaban las pruebas? Bueno, cuando se acabe la carrera. Pastor, ¿cuándo se acaba la carrera? Cuando el Señor venga por nosotros, Maranata. Ahí se acabarán. Ahí se acabarán. Por tanto, aquí tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados acá. Por eso, la corrección es un instrumento de su gracia, porque entre tanto corremos, necesitamos ser corregidos para que lo cojo no se salga del camino. Necesitamos ser corregidos y disciplinados para recordarnos que el Padre que verdaderamente nos ama nunca nos abandona, jamás. Sin embargo, podemos estar exhaustos, como lo estaban los creyentes hebreos, porque nadie podrá decirme que después de haber experimentado privaciones de bienes,
privación de su libertad y escarnio público, todo sigue igual. No, la verdad es que es completamente humano ante pruebas tan fuertes agotarse y frecuentemente amedrentarse. Así que antes de pasar a la siguiente carrera, antes de pasar a la siguiente etapa, tenemos que renovar las fuerzas. ¿Cuántos necesitan renovar sus fuerzas? Bueno, esta es la palabra de ánimo que encontramos en los versículos 12 y 13. Hebreos 12 y 13. Así dice: por lo cual, levantad las manos caídas. ¿Cuántos levantan sus manos? Mover las rodillas paralizadas. ¿Cuántos mueven las rodillas paralizadas ahí un poquito? Vamos, muévelas un poquito ahí. Gracias, papá. Mueve un poco ahí tu rodilla. Los jóvenes no se mueven. Muévanse, por favor, un poquito. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo no me lo corten, sino para que me lo corrijan. Porque Dios no quiere perderte. Dios no quiere que se pierda nada en ti. Él lo quiere todo. Él te sostiene con tu gracia. Por eso, la corrección, que es señal del amor de Dios y oportunidad para crecer, es también un incentivo para continuar. Porque si Él está presente a nuestro lado, es porque nos está diciendo: adelante, continúa. Teresa, David, continúa. Berta, continúa. Continúa. Que estoy contigo. Estoy a tu lado. No podemos pasar a la siguiente etapa de nuestra vida si antes no hemos aprendido a lidiar con los desafíos presentes. ¿Quieres una promoción en el reino? Aprende a vencer el desafío que tienes en la actualidad. Quizás te espera una situación difícil al llegar a casa hoy. A lo mejor tú estás acá, pero de vez en cuando te viene por la mente ese momento cuando llegas a tu casa y a lo mejor ahí estás enfrentando una gran prueba. Quizás estás hoy aquí y estás pensando: mañana comienzo algo que me tiene nervioso y que me tiene tenso. No sé, hay muchas situaciones, hay muchas experiencias, pero lo que quiero decirte es esto: que nuestro Señor, nuestro Dios, no ignora ni tus debilidades, no las ignora. Escúchame esto: Dios sabe cada pensamiento que pasa por tu mente. Dios no ignora tus frustraciones, no las ignora, ni tampoco ignora tu agotamiento. No ignora nada de eso. Te recuerdo las palabras del profeta Isaías. A ti que tienes las manos caídas y las rodillas paralizadas, dijo el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Flaquean y caen también. Iglesia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú no sabes qué te deparará el día de mañana. No lo sabes. No lo sabes, Por favor, no lo sabes. Pero Dios sí.
Pero Dios sí. Y Él hoy te está corrigiendo, te está puliendo, te está limando para que prosigas la carrera, para que perseveres con fidelidad y para que fortalezcas tu fe. No es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios corrigió a Abraham en su camino, llamándolo de una nación a otra. Dios corrigió la fe de Sara, no creyendo que él era poderoso para traer vida aún en la vejez. Dios corrigió la visión de Moisés, creyendo ser llamado para una hora, cuando había sido llamado para décadas después. Dios corrigió el carácter de José. No era el momento de levantarse ante sus hermanos, necesitaba aprender humildad. Dios corrigió el pecado de David, que se levantó contra su hermano y tomó su mujer. Dios también corrigió la inseguridad de Elías. Si corrigió Dios a estos hombres y mujeres de fe, ¿cómo no nos va a corregir también a nosotros? ¿Acaso somos bastardos? No somos bastardos. Somos hijos amados del Padre. Concluyo por donde comencé. ¿Recuerdan la historia de Elías? Deprimido, debajo de un enebro en el desierto. Pues, ¿saben a dónde fue a parar Elías? Después que Dios lo alimentara un poco, le diera un poco de comer y de beber, empezó a caminar 40 días, no paró, hasta que llegó a una cueva. Elías no quería saber ni de reyes ni de reinas, de ciudades, de hombres ni de mujeres. Quería estar solo. Estaba deprimido. Son síntomas de una persona deprimida, muy deprimido. Y en la cueva Dios lo encontró. Porque ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Y Dios lo llamó. Siente Elías un fuerte viento y se asomó para ver si Dios estaba en ese viento fuerte, pero no estaba Dios en el viento fuerte. Después sintió Elías un terremoto y salió para ver si Dios estaba en el terremoto, porque ¿acaso no viene Dios con fuerza? Pero Dios no estaba en el terremoto. Después sintió Elías un gran fuego. El profeta de fuego, el que hizo descender fuego, salió, pero Dios no estaba en el fuego. Entonces sintió Elías un silbido apacible y delicado. Y salió Elías y estaba Dios en el silbido apacible y delicado. Y le dijo, suave, pero le dijo, regresa por el camino que viniste. Y cuando llegues a Siria, ahí vas a nombrar un nuevo rey. Cuando llegues a Israel, vas a nombrar un nuevo rey. Y vas también a establecer y a ungir a un nuevo profeta en tu lugar, que es Eliseo. Y después de eso, Elías, vas a descansar. Así que yo te digo, tus manos están caídas, tus rodillas están paralizadas, pero Dios te habla de manera suave en esta mañana y te dice, regresa sin temor por el camino que has venido con quebrantamiento, porque yo te voy a levantar.
Ponte en pie en esta mañana, iglesia. Hoy el Señor te envía a casa. Papá te envía a casa, pero fortalecido para continuar y con una clara visión de la corrección que Dios está produciendo en tu vida. ¿Cuántos necesitan fuerzas renovadas en esta mañana? Levanta tus manos nuevamente. Y ahora sí, mueve un poquitico las rodillas. Ay, vamos a movernos un poco. Y mientras mueves tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, reconoce al Padre. Reconoce a tu Padre que te ha amado con cada corrección y disciplina. Pídele, papá, ayúdame a ver la corrección como una señal de tu amor. Ayúdame a crecer con cada corrección. Ayúdame a madurar, Señor, cuando me corriges y me disciplinas. Porque yo quiero, Señor, madurar en mi vida cristiana. Padre Santo, no quiero ir a otro lugar. Quiero estar en tus brazos. ¿Cuántos dicen amén?